Hola, continuando con el módulo de otorrinolaringología, en esta oportunidad vamos a hablar de SAOS, del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, y vamos a intentar respondernos cuándo la cirugía es urgente. Para ello, vamos a ver un caso clínico de los que recibimos a diario en el hospital. Luego vamos a definir este síndrome, ver las diferentes entidades clínicas que él abarcan, para luego de ello establecer un diagnóstico y una terapéutica adecuada. ¿Sí? Junto con el doctor Contreras, ambos somos miembros del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Niños. Este es un paciente de sexo masculino del interior de Córdoba, de 2 años y medio, que consulta por ronquidos. Sus antecedentes: un recién nacido término adecuado para la edad gestacional, no había tenido internaciones y algunas infecciones respiratorias bajas a repetición. Es un paciente que hacía pausas respiratorias durante el sueño, según refiere la mamá, con un sueño intranquilo, con ahogos que despiertan a toda la familia, con respiración bucal diurna y mal comportamiento en el día. Al examen físico, el paciente tenía una respiración bucal permanente, con una hipertrofia amigdalina grado 4, con fosas nasales y oídos sin particularidades, y un peso para la edad en un percentilo superior al 97. Como exámenes complementarios, el paciente traía una radiografía de Cavum, en la cual podemos observar una hipertrofia adenoidea grado 3-4, y en la nasofibrolaringoscopia confirmaba esta hipertrofia y se veía inclusive la hipertrofia amigdalina posterior. Entonces nos preguntamos si clínicamente podemos inferir la gravedad de este problema, que podemos tener desde un paciente no roncador, por lo tanto menos grave, hasta un grado 5, ¿sí? Pasando por un paciente roncador con aumento de la resistencia de la vía respiratoria, un paciente con síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior, con alteraciones de sueño sin apnea, hipopnea ni hipoxemia, un paciente que hace apneas, hipopneas, alteraciones del sueño sin desaturación, lo mismo con desaturación, hasta una fase final de corazón pulmonar, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca congestiva. Definimos entonces el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, o SAOS. Es un trastorno de la respiración que se produce durante el sueño, caracterizado por una obstrucción parcial o completa durante la inspiración, debido al colapso u obstrucción de la vía aérea superior. La apnea obstructiva del sueño en niños se define como la ausencia parcial, hipopnea o total apnea del flujo aéreo nasal y oral, de duración superior al duplo de un ciclo respiratorio, en presencia de actividad muscular continua torácica y abdominal, producida durante el sueño, que ocasiona disminución de la saturación de oxígeno, acompañada o no de incremento de la retención de CO2. Para identificar las posibles apneas, muchas veces tenemos que depender de la habilidad clínica del interrogatorio. Generalmente son pacientes con infecciones recurrentes de vía aérea superior, con obstrucción nasal y faringea, ronquidos, trastornos de la alimentación, voz hiponasal, pacientes con somnolencia diurna, respiración bucal, alteraciones posturales con la boca abierta, la lengua en posición anterior y baja, hasta rotación posterior-inferior de la mandíbula para intentar estabilizar esa vía aérea. Durante el sueño son pacientes que roncan, que hacen pausas respiratorias durante el sueño, que tienen un sueño intranquilo como con pesadillas y enuresis. En vigilia tienen trastornos del comportamiento con hiperactividad, escaso rendimiento escolar, inhibición social, mal carácter y agresividad. Tienen somnolencia, cefaleas matutinas, sed excesiva al levantarse, y en casos severos y prolongados en el tiempo se han descrito casos de curación pulmonar. La prevalencia de SAOS en la población infantil es de 1 al 2%, es más frecuente entre los 2 y los 8 años, y el espectro de entidades clínicas, mientras más severo es,
es menos frecuente, ¿sí? Desde un ronquido primario desde un 12% hasta el SAOS de un 2%. Con respecto a la etiopatogenia, la causa más frecuente es la hipertrofia adenomigdalina, pero en un 20% de los casos no es esta la causa fundamental. La vía aérea puede afectarse no únicamente por el factor anatómico, sino que también por alteraciones neurológicas, funcionales e infecciosas. Factores predisponentes, la obesidad como principal y factor independiente por la infiltración grasa en la vía aérea superior y el cuello, con disminución de la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca y disminución de la compliance pulmonar. Factores genéticos, en el 65% de los casos es familiar. Y en pacientes con alteraciones craneofaciales, pacientes con síndrome de Down, con síndrome de Prader-Willi, Pierre-Robin, Treacher-Collins, mucopolisacaridosis, craneosinostosis, enfermedades neuromusculares, entre otras. Las consecuencias estructurales que puede traer el SAOS son, como vemos en las imágenes, pacientes con fascia adenoidea, que implican la hipoplasia del tercio medio facial, con mala oclusión dentaria, paladar ojival, anomalías posicionales de la lengua, deglución atípica, hipotonía del labio superior, hipertonía del labio inferior y de los músculos submentonianos. Con respecto al crecimiento, entre el 4 y el 13% de los niños con SAOS tienen alteraciones de crecimiento, tienen anorexia o disfagia por la hipertrofia amigdalina, hay una secreción anómala de la hormona del crecimiento que puede ocasionar hipoxemia nocturna y aumento del trabajo respiratorio. Con respecto a la enuresis, existe un aumento de la producción de orina y la excreción salina. Posterior al tratamiento, a la extracción de estos tejidos, se reduce en un 66% la enuresis al mes y en un 77% a los 6 meses. Con respecto a las alteraciones cognitivo-conductuales, aumenta la frecuencia de alteraciones de la conducta y problemas de atención, hay disminución del rendimiento escolar e hiperactividad, y con respecto al aparato cardiovascular, a los 7 o 10 segundos de terminar cada episodio de apnea se produce un incremento de la tensión arterial. La geometría y la estructura del ventrículo izquierdo se encuentra alterada en los niños con SAOS. Los niños tratados muestran una mejoría evidente de la función del ventrículo izquierdo. Los episodios repetidos de hipoxia e hipercapnia provocan un aumento de la resistencia vascular de la arteria pulmonar e hipertensión pulmonar, que por suerte es poco frecuente en niños. Con respecto al diagnóstico, la historia clínica y el examen físico tienen un valor predictivo de un 65%. Con respecto a las imágenes, la radiografía de tórax ya en desuso tiene baja sensibilidad y especificidad. Los videos caseros del hogar tienen alta sensibilidad pero baja especificidad. La oximetría de pulso tiene baja sensibilidad y alta especificidad. Y la polisomnografía es el gol estándar. La Asociación Americana de Otorrinolaringología recomienda, antes de realizar cirugías de amígdalas y adenoides, realizar la polisomnografía en pacientes que tengan obesidad, síndrome de Down, alteraciones craneofaciales, enfermedades neuromusculares, mucopolisacaridosis, pacientes con discordancia entre las amígdalas y las adenoides y la clínica. Estos pacientes deben internarse para un monitoreo postquirúrgico a los que tengan SAOS severo y se repite la polisomnografía en el postquirúrgico. Con respecto al tratamiento, puede ser un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico conservador o CPAP. Con respecto a la cirugía, la Academia Americana de Pediatría recomienda la adenoamigdalectomía como primera línea de tratamiento en niños obesos y no obesos con SAOS. Los autores recomiendan asimismo el control de peso para los pacientes con sobrepeso. ¿Quién necesita CPAP? El CPAP es considerado efectivo en el tratamiento del SAOS en pediatría. Está reservado para aquellos niños en los que la adenoamigdalectomía no es una opción o en los que persiste el SAOS moderado a pesar de la cirugía. Como conclusiones, no subestimar el ronquido. La obesidad es un factor de riesgo independiente. La hipertrofia adenomigdalina es la causa más frecuente de SAOS.
Se deben considerar otras causas más allá de la hipertrofia adenoamigdalina. La historia clínica y el examen físico tienen alto valor predictivo. La polisomnografía es el gold estándar para diagnóstico y cuantificación del SABOS en pediatría, y la adenoamigdalectomía es la primera línea de tratamiento. Muchas gracias.